tenemos en el día de hoy a la doctora Carla Lozada, quien es médico internista de la Universidad de Carabobo, docente de posgrado de la Universidad Central en la Maternidad Concepción Palacios y jefe de la Cátedra de Semiología Médica de la Universidad de Carabobo. Actualmente también es presidente del capítulo Carabobo de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna. La doctora nos dará su presentación sobre las pérdidas embrionarias y fetales recurrentes desde la visión del médico internista. Señor presidente, ruego darle la palabra a la doctora Lozada. Tiene la palabra la doctora Carla Lozada. Sea bienvenida a nuestra academia. Muchísimas gracias. Buenos días, agradeciendo a la Junta Directiva y a los integrantes de la Academia Nacional de la Medicina por la invitación para estar presente el día de hoy. Vamos a hablar de pérdidas embrionarias y gestacionales recurrentes, visión del médico internista. Cada vez se hace más frecuente en la consulta de medicina interna la paciente o la pareja que pierde hijos recurrentemente, embarazos, bien sea en etapas tempranas o tardías. Pero estamos viendo también que hay un aumento tanto en las muertes de los recién nacidos tempranamente como en el índice de aumento de la muerte materna. Y aquí hay que personalizar. No es la mortalidad materna, es la muerte materna, lo que significa que una mujer en la etapa perigestacional fallezca. Hay una cantidad de conceptos de qué es pérdida gestacional recurrente. Para la Organización Mundial de la Salud son 3 o más abortos consecutivos, y este término es importante, antes de las 20 semanas de gestación con fetos menores de 500 gramos. Para el Colegio Real de Obstetras y la Asociación Europea de Medicina Reproductiva, son 3 o más abortos consecutivos también antes de las 24 semanas de gestación. Pero para el Colegio Americano de Obstetras y para la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, son 2 o más embarazos. Ya no estamos hablando de abortos, estamos hablando de embarazos consecutivos constatados por ultrasonografía o histopatología. Este término consecutivo se está evaluando y hay un grupo de trabajo que piensa que si estas pérdidas no son seguidas unas de otras, no deben considerarse como recurrentes, entonces no deben evaluarse esas pacientes como perdedoras gestacional recurrente. Esa es una premisa que dejamos abierta para estudio. Dentro de los factores que existen para las pérdidas gestacionales recurrentes, hay factores metabólicos como el hipotiroidismo, el hiperinsulinismo, los trastornos tiroideos, las alteraciones suprarrenales, factores genéticos, factores hereditarios, pero hay 2 factores importantes, factores inmunológicos y factores hematológicos. Dentro de los factores inmunológicos tenemos el síndrome antifosfolípido y el aumento de las células NK, las natural killer, y los factores hematológicos, la presencia de las trombofilias hereditarias. ¿Qué son estas trombofilias? Es un desequilibrio que se va a presentar entre la actividad anticoagulante y protrombótica del plasma, donde va a predominar la actividad protrombótica, basándonos en ese modelo de la estabilidad trombohemorrágica. Las trombofilias se clasifican en hereditarias y adquiridas. Dentro de las hereditarias estudiamos el factor 2, el factor 5 de Leiden, las 2-metiltetrahidrofolato reductasa, A1298C, C677T, proteína C y proteína S. Y dentro de las adquiridas, el gran complejo del síndrome antifosfolípido, donde están las alteraciones por anticardiolipinas y anti-beta-2 glicoproteína. ¿Qué pasa con el embarazo y las trombofilias? El embarazo es un estado protrombótico de manera fisiológica. Todas las embarazadas son protrombóticas. Si en ese contexto de protrombosis se inserta condiciones que favorezcan la activación de la cascada de coagulación y o de la cascada inflamatoria, van a
activarse estos factores de coagulación y factores inflamatorios y va a aumentar la posibilidad de producción de trombos, tanto en los embarazos tempranos o en cualquier trimestre de la gestación, predominando el primero, el tercero trimestre y en el puerperio, que son los momentos más álgidos para estas pérdidas gestacionales. Y en el puerperio pueden manifestarse alteraciones en la propia madre que pueden llevar a la muerte materna, como es el tromboembolismo pulmonar. Entonces, ¿cuáles son las condiciones obstétricas que se asocian a trombofilia, que nos llevan también a nosotros a pensar que esa paciente puede estar presentando una trombofilia, bien sea adquirida o hereditaria? Pérdidas gestacionales recurrentes, óbitos fetales o abortos, muerte fetal temprana o tardía, el complejo de hipertensión arterial durante el embarazo, preeclampsia, eclampsia, síndrome de Hell, hígado graso agudo del embarazo, crecimiento fetal restringido, enfermedades placentarias, partos prematuros y las enfermedades tromboembólicas. La enfermedad tromboembólica representa el 1.7% de todas las causas de muertes maternas. Cuando lo vemos porcentualmente decimos, bueno, pero es poco, pero es que una sola muerte materna es demasiado. Y más si es por una causa que nosotros podemos estudiar, controlar y medicar. Dentro del estudio de las pacientes con trombofilia, nos hacemos uso también de la flujometría Doppler, porque es un estudio no invasivo, inocuo, reproducible, que me va a hablar a mí de los flujos vasculares maternos y fetales, evaluando el Doppler tanto de las arterias uterinas, la arteria umbilical y todo el sistema venoso fetal. Esta información, aunada a la información que tengo de la madre, nos va a permitir a nosotros establecer factores de tratamiento. Y para eso hemos estudiado en estos últimos 5 años 218 pacientes con pérdida gestacional recurrente, donde el 66% no tenían diagnóstico previo de trombofilia, el 45% de ellas presentaban de 2 a 5 pérdidas, el 74% presentaba trombofilias hereditarias de tipo metiltetrahidrofolato reductasa, diferenciándonos estos resultados del comportamiento de las pacientes norteamericanas, españolas y argentinas. Las trombofilias adquiridas de tipo de síndrome antifosfolípido. Las complicaciones maternas más comunes que presentaron fueron los trastornos hipertensivos del embarazo, las infecciones del tracto urinario y la diabetes mellitus. La complicación obstétrica más común, el óbito fetal en 2 pacientes, amenaza de aborto y ruptura prematura de membrana. Y un dato muy importante, la complicación materna más común posterior a la resolución fue el síndrome de Hell puerperal, una entidad que es sumamente comprometedora de la vida materna. Por lo tanto, consideramos que la trombofilia hereditaria es una enfermedad multifactorial que tiene interacciones genéticas, pero también las tiene ambientales, y que es compleja porque no sigue una herencia mendeliana simple. La suma de todos estos genes y cada uno de ellos interactuando por separado y en conjunto determinan en cada individuo y la región el grado de susceptibilidad que puedan tener a la trombosis. Por eso hay comportamiento diferente en cada una de las mujeres que estudiamos en Venezuela y la diferencia que tenemos con otros países. Una imagen que me gusta muchísimo, que es el doctor José Gregorio Hernández atendiendo pacientes, y una frase que él siempre decía: hagamos el bien. En uno de mis sitios favoritos, mi clase. Está en consideración la presentación de la doctora Lozada. Doctor Felipe Martín Piñate, tiene la palabra. Doctora Lozada, la felicito. Trae a nuestra mesa un tema complejo, realmente de un abordaje complejo dialógico, con una raíz epistémica de la complejidad. Veo que tiene que
trabajar fuerte para construir una tesis que dé solución a esta complejidad. Realmente manejó muy bien el lenguaje, tanto cuantitativo como cualitativo y sobre todo dialéctico. La felicito porque realmente es muy interesante su trabajo. Gracias. Alex. Doctora Aiza Müller. Gracias, señor presidente, por darme la palabra. Realmente este tema es interesantísimo y yo he trabajado por años en esto porque empecé con el doctor Juan Aller en la Clínica El Ávila y luego en el Hospital Universitario. Cuando en los 80 Juan Aller decía, pero qué raro, estas mujeres que pierden los hijos a repetición, las mando a estudiar la placenta, lo que tenían, lo que... Y entonces hay trombos, qué raro. Me dice, ¿por qué tú no las anticoagulas? Entonces, bueno, después surgieron toda la cantidad de defectos congénitos que, o sea, por deficiencia de cantidades de factores de la coagulación, pueden ocurrir los trombos, pero son deficiencias congénitas que antes no se sabía. Antes eran solamente causas obstétricas las que ella pierde esto porque tiene un problema obstétrico, pero no porque tenía una deficiencia de factor 5 Leiden, porque tenía otro tipo de deficiencia. Hay una serie de deficiencias que llevan a que la mujer haga trombosis a repetición, pero esto realmente ha sido subsanado con el anticoagulante. Es impresionante cómo ahora tienen sus hijos. Estas mujeres que antes no podían tener hijos, se anticoagulan desde el comienzo del embarazo hasta por lo menos las 34 semanas de gestación por vía subcutánea y cómo ellas llevan a cabo su embarazo con sus controles, pero por lo menos estas unidades de fertilización son impresionantes de la cantidad de muchachos vivos. Así que este campo donde esto está es maravilloso, maravilloso porque ayuda a cantidad de mujeres que no podían tener hijos. Ahora y está muy bien expuesto el tema. Así que felicitaciones a las dos. Muchas gracias, doctora Müller. Doctora Miriam Marcano. Ella fue mi alumna de posgrado en medicina interna y siempre fue una estudiante brillante y una estudiante con un interés muy particular por la investigación. Entonces, para mí es un verdadero placer verte aquí y verte discutiendo de manera brillante el trabajo que vienes realizando desde hace tiempo. Yo te quería preguntar si dentro de esas inmunopatías encontraste a corto o mediano plazo la presencia de lupus eritematoso sistémico o de alguna otro tipo de inmunopatía de ese tipo. Nuevamente, felicitaciones y me siento muy orgullosa de verte aquí. Bienvenida. Gracias. Doctor Kieser. Muchas gracias por concederme el derecho de palabra. Muy interesante el tema presentado por la doctora Carla. Sin embargo, como ella es internista y le gusta la obstetricia, me permito decirle que también hay una serie de problemas que causan la pérdida temprana de los embarazos. Y no debemos olvidarlos, como son malformaciones de la matriz, el estado psicosocial de las pacientes, y más en estos tiempos, y una entidad nueva que es la incompatibilidad feto-materna, la cual siempre la olvidamos porque siempre decimos que todas las madres quieren a sus hijos. Felicitaciones, doctora Carla, y siga investigando su medicina interna asociada a la obstetricia. Gracias.
Tiene la palabra el doctor José Dalí Carbonell. Felicitaciones, doctora, por su excelente presentación. Yo tengo una sola pregunta. ¿Cuál es el mecanismo de las células T en la organización, desarrollo y evolución de esas trombofilias? Muchas gracias. Doctor Claudio Aún. Una sola pregunta. ¿Qué anticoagulante usan en esos casos que usted describe? ¿Cuál tipo de anticoagulante? Gracias. Y doctor Cabrera, con usted cerramos la ronda de preguntas. Muchas gracias, señor presidente, por el derecho de palabra. Lo primero es felicitar a la doctora Carla Lozada y después expresarle que me siento orgulloso de que ella forma parte del staff de profesores del posgrado en medicina materno-fetal. Medicina materno-fetal se ha encargado de dilucidar toda esta serie de detalles donde hemos visto que las trombofilias son altamente importantes. Trabajamos con la madre y tenemos un paciente especial que es el feto. Y solamente quiero agregar que cuando decías, me encantó cuando dijiste es muerte materna, no es mortalidad, para nosotros los maternofetales es muerte materna. Es importante que nosotros siempre pensamos en que esa madre termina dejando uno o más huérfanos. Y eso es lo que tratamos de evitar. Gracias, Carla, por estar en medicina materno-fetal. Tiene la palabra doctora Lozada para responder. Bueno, muchísimas gracias a todos por sus preguntas. Voy a ir contestando una a una. La doctora Müller, sí, fíjese, doctora, qué importante es esto de la generación de trombos, que se habla que estos trombos se forman desde el mismo momento de la placentación. Es decir, la placenta ya se genera, ya comienza a crecer con trombos en los microvasos. Por lo tanto, la microvasculatura placentaria ya está afectada. Esa es una placenta que crece ya en desventaja. Y en el embarazo, no solamente me hace falta tener una madre que esté en buenas condiciones, es que necesito una placenta en buenas condiciones para llevar adelante un feto en buenas condiciones. No tengo embarazo sano si no tengo una placenta sana. En la placenta hay que cuidarla tanto como cuidamos a la mamá y a su hijo. Cuando se han hecho los estudios patológicos de estas placentas tienen las mismas presentaciones de placentas infartadas por trastornos hipertensivos. Y entonces decimos, es que es ese estado inmunopatogénico de inmunotrombosis inflamatoria que generan también los trastornos hipertensivos, el mismo mecanismo que se generan en la placenta. Eso habría que estudiarlo también. Pero las trombosis placentarias que se presentan en estas pacientes donde han habido eventos catastróficos, bien sea porque falleció la madre o porque hubo un óbito fetal, son placentas que las informan como placentas infartadas. Y dentro de los anticoagulantes, y así adelanto la respuesta también al doctor Aún, utilizamos heparinas de bajo peso molecular y aspirina. ¿Para qué? Para inhibir o tratar de controlar ambos brazos de la cascada hematológica de formación de los factores de coagulación. No utilizamos bajo ningún concepto ninguno de los anticoagulantes, ni los de vieja data, ni los anticoagulantes orales de nueva generación. La doctora Marcano, muchísimas gracias, doctora Marcano, por sus palabras. Sí conseguimos pacientes, esto tiene una base inmunopatogénica, inflamatoria sistémica. Tanto es así que afecta al hijo. Y hemos visto pacientes que primero iniciaron con un síndrome antifosfolípido, a los años manifestaron un lupus, también fueron pacientes con lupus que luego hicieron síndrome antifosfolípido, pero también diagnosticamos pacientes en donde el compromiso se evaluó fue en el feto. El feto tenía bloqueo
AB completo congénito que se diagnosticó in útero, y eso nos avisó el equipo de perinatología e hicimos el diagnóstico de antifosfolípido y luego secundario al ES a través del estudio perinatal. Por esto es que esta paciente no es exclusividad de una sola especialidad. Esta paciente se beneficia del estudio multidisciplinario porque al final buscamos todos lo mismo, que es la salud materno-fetal. El doctor Saúl Kissel, sí, dentro de los factores que estudiamos cuando ha habido pérdidas fetales recurrentes está también los factores anatómicos, úteros infantiles, úteros bidelfos, úteros con sinequias, con tabique, la incompatibilidad feto-materna que, viéndola desde el punto de vista de la psiconeuroinmunología, en el primer trimestre muchas veces se expresa con esos estados de hiperemesis gravídica, donde la paciente pierde muchísimo peso y no hay una situación que explique ese contexto que está viviendo la paciente, pero al final, cuando conversamos con ella, pues nos damos cuenta de todo el ambiente afectivo, emocional que ella ha estado viviendo y podemos entender muchísimo más su embarazo. El doctor aún, bueno, manifestar que heparina de bajo peso molecular va a depender la dosis, doctor, si es 1 miligramo kilogramo peso dosis o 1 miligramo kilogramo peso dosis cada 12 horas, de acuerdo a si estamos haciendo tratamiento profiláctico o estamos haciendo ya el tratamiento de una patología embólica que presente la paciente. El doctor Cabrera, pues también muy feliz de pertenecer al equipo de medicina materno-fetal de la Concepción Palacio. Y sí, nosotros en medicina interna y los que estamos dedicados a la patología obstétrica, nosotros no entendemos que no estamos atendiendo un solo paciente. Nosotros estamos atendiendo 2 o más pacientes. Y en ese sentido, pues nuestros cuidados van más allá de atender a un solo paciente. No podemos nosotros decidir la salud de uno de ellos que vaya en detrimento del otro. Nuestras decisiones, muchas veces limitadas por los medicamentos que podemos utilizar durante la gestación, pues nos complican un poco más el diagnóstico y el tratamiento. Lo importante es conocer los cambios que presenten nuestras pacientes, que no todos los cambios que se dan en ellas son atribuibles al embarazo, sino que a veces son inicios muy pequeños de patologías mucho más graves que tenemos que estar muy pendientes que ellas se estén presentando. El doctor Carbonell hablaba del mecanismo de las células T en todo el desarrollo de la inmunopatogenia de esta enfermedad. Las células T, sí, los linfocitos ayudadores y los linfocitos citotóxicos tienen muchísimo que ver, sobre todo en lo que es el lecho de el área endometrial. Cuando esas células están elevadas en número, en actividad o en número y en actividad, dejan de reconocer como propio el feto que es de la madre, sí, pero que tiene una carga genética que le viene también del padre, y dejan de reconocerlo como propio y lo atacan. ¿Qué debemos hacer nosotros? No podemos dejar a la paciente sin células ayudadoras. Lo que hacemos entonces es disminuir, inhibir su actividad, desviarle, que nos dejen a nosotros transitar con el embarazo, pero que ellas se mantengan en la actividad defensiva que tienen que hacer más adelante. Esto lo hacemos con diferentes medicamentos que van desde esteroides hasta pasando por ya medicamentos de manejo muchísimo más preciso. Muchísimas gracias a ustedes por la atención. Muchísimas gracias, doctora.